Bueno, continuamos entonces con el video y en esto veníamos hablando bastante y una de las cosas que vimos ahora el último fue esto, cómo se daba en los 7 milenios, en este curso que estamos haciendo, cómo se daba todo esto en los 7 milenios. Y una de las cosas que nos quedaba en el tintero fue esto de la Torah oral, del Edén al Sinaí. ¿Qué estaríamos hablando desde el milenio 1 hasta el milenio 3 aproximadamente? Habíamos explicado un poquito sobre la diferencia de la Torah oral que vamos a estar hablando ahora a la Torah oral de la cual habla el judaísmo, que es totalmente otra cosa, ¿no? Nosotros estamos hablando de que es la misma Torah, lo mismo que ustedes tienen escrito en sus Biblias, solo que transmitido de forma oral desde Adán hasta el monte Sinaí. La humanidad decide darle la espalda a este conocimiento, a la ley del Señor, y bueno, sucede lo que sucede, viene el diluvio, porque fíjense que en ese momento solo 8 personas se salvaron. La Torre de Babel, nuevamente, declaración de rebeldía en contra de Dios. Y Dios, por medio de Abraham, ahora decide dárselas por escrito con el propio dedo de Dios para que nadie pueda tergiversar ese conocimiento. Porque la creación de todas las mitologías y leyendas que conocemos de la antigüedad surgen en este periodo de tiempo, cuando la Torá era dada de forma oral. Ahí surgieron todas las distorsiones del texto bíblico, hablando y enfatizando mucho en esto que estamos enseñando, que es esta pérdida de identidad, ¿no? Al perder el origen, al desconectarse de sus raíces, perdieron identidad. Y esa pérdida de identidad se muestra en la historia como estas distorsiones al texto bíblico, distorsiones a lo que Dios realmente quiso enseñar, ¿no? Y Dios lo que va a hacer es, por medio de Abraham, 2000 años después de Adán, él está llamando a Abraham y en el 2500 él estaba entregando la Torah de forma escrita al pueblo, ahora en piedra directamente. Entonces, hablando de esta Torah oral escrita, escrita, digamos, estamos hablando de una cadena de transmisión directa. Y hablábamos un poquito de esto, de la longevidad de la gente como un diseño de Dios, justamente para que tratar de evitar de que se distorsione y de alguna forma hasta el pueblo santo llega con pocas distorsiones, ¿no? Eso no quiere decir que ellos no hayan optado por creer lo que los rodeaba, pero sí llega con pocas distorsiones. Fíjense, por ejemplo, que Dios en Éxodo 20, cuando les habla del Shabbat, dice, recuerda el sábado, el Shabbat, pero no les dice, te doy un nuevo mandamiento, ¿no? Guarda el Shabbat, sino que dice, recuerda de guardar el Shabbat. O sea, es algo que ya se venía haciendo, ¿no? Lo hacía el mismo Abraham, lo supo hacer. Entonces, esto un poquito ya lo habíamos hablado en los videos anteriores sobre la importancia de esa cadena de transmisión directa en esta Torah oral, y que habíamos enfatizado y explicado bastante sobre esto de que no hubo más de 2 generaciones de separación entre Adán y Noé y los hijos de Noé, obviamente. Entonces la Torah oral no se transmitió como en un teléfono descompuesto, fue preservada por testigos oculares que vivieron siglos superpuestos uno de otro. Eso es la gran diferencia con la Torah oral judaica. ¿Por qué? Porque ellos dicen y enseñan a su pueblo que a Moisés se le da una Torah escrita, la que todos nosotros tenemos en la Biblia, y que aparte o en paralelo Dios le da una Torah oral
que según ellos viene desde Adán, y que se le da a Moisés, que sería la explicación de cómo guardar la Torá escrita. Entonces, por ejemplo, ellos dicen que en la Torá escrita Dios te pone guardar el día de reposo, guardar el sábado. Pero no te dice cómo. Entonces ellos en su Torá oral, que es lo que nosotros hoy conocemos como la Mishnah, Talmud, se está dispersa en todos esos escritos judíos, ellos ahí te explican cómo guardar el sábado, y ahí se van por la tangente añadiendo un montonazo de leyes y reglas que nadie puede cumplir. Y bueno, si quieren conocer por qué los apóstoles, cuando en Hechos 15 dicen que ni siquiera ellos podían cumplir con todas las cantidades de reglas que había, van a ver que no se refieren a la Torá escrita, a la Torá del Señor, sino a la de los judíos. Porque, por ejemplo, para el sábado, ellos te indican cómo tener que levantarte de la cama, de qué lado, con qué pie empezar a vestirte, de qué orientación, si en el sábado, qué tipo de qué cosa es trabajo, qué no. Qué es prender fuego, que no, al punto tal de que ellos no prenden ni siquiera la luz. No sé, miles y miles y miles de pequeñas cositas como esa tienen como ley de algo que Dios no se los marcó. Dios les dijo, no trabajen, nada más y nada menos que eso. No trabajes, no hagas viajes largos. La mayoría de los viajes largos generalmente eran por trabajo. No prendan fuego, y en el contexto en que se lo dice en un contexto de trabajo, no porque no puedan cocinar. Lo que vayan a cocinar, dice, cocínenlo hoy, al día anterior, por una cuestión de que el tipo de cocina exigía mucho trabajo, y era el trabajo diario, semanal de las mujeres, ¿no? Entonces, por cuestiones lógicas, eran los mandamientos del Señor, y eran esos, no hay mucho más que esos. Entonces, o sea, prepara todo el contexto para que ese día no tengas que hacer nada y te puedas dedicar al 100% a mí. Eso es lo que decía el Señor. Es tan simple como eso, y los judíos lo ampliaron tanto que termina siendo una cárcel. Entonces, esa es la gran diferencia entre estas dos, digamos, llamadas Torah oral. Y hablamos un poquito de Nimrod, que dijimos que Nimrod intentó unificar la humanidad en oposición a Dios, intentó hacer un gobierno único mundial con la Torre de Babel. Ya que todos hablaban de lo mismo, hablaban una misma lengua, tenían unos mismos conocimientos, y ese fue el objetivo de la gran mayoría de imperios a lo largo de la historia. Implantar una lengua franca, lo que hoy es el inglés, implantar una lengua franca con un comercio único, con un gobierno único, y todos en rebeldía del Señor. Hoy están tan cerca como lo estuvo Nimrod en la antigüedad. El sistema gubernamental que tenemos hoy está muy cerca de eso, pero así como lo decía la Biblia, cuando nos muestra la estatua gigante que tenía los pies de barro, y esos pies que eran de mezcla de barro y hierro, que perduraban hasta el fin, así está nuestro mundo hoy. Están muy cerca de lograr este gobierno único mundial, pero no se están dando cuenta que están en la etapa de barro y hierro, y que buscan unirse, pero siempre hay una parte más débil que cede, ¿no? Y el egoísmo humano, el egoísmo de parte de ellos, hace de que sus planes caigan, que sus planes no tengan el éxito que pretenden, ¿no? Entonces,
En la época de Nimrod, el creador confunde las lenguas, sus lenguas, se crean de ahí 70 naciones, de las cuales se pobla todo el mundo, Génesis capítulo 10, ahí con cada fragmento que se va a desparramar en todo el mundo, hay cosmovisiones, pensamientos y lenguas y historias, etcétera, que están fragmentados por esa razón cuando llegan los misioneros, cuando vimos por ejemplo lo que es Factor Melquisedec, que ya lo estudiamos, ellos encontraban esos fragmentos de la historia original, de la historia verdadera, de la historia bíblica, encontraban todos esos fragmentos en las distintas tribus, en los distintos pueblos alrededor del mundo, y veían que Dios había estado trabajando con ellos también. Ellos tenían, aunque no supieran, tenían el conocimiento bíblico, tenían el conocimiento sobre Dios, solo que no sabían atribuírselo a Dios, porque no conocían a Dios. Eran simplemente prácticas que habían heredado, que habían sido traspasadas de sus antepasados hacia ellos, y la adoración que ellos tenían no era obviamente a Dios, pero sí las prácticas que ellos tenían dejaban en claro de que en algún momento algunos de sus antepasados conocieron del Señor. Y esto se remonta hasta la Torre de Babel, en esa fragmentación de las 70 naciones. El politeísmo no es una evolución religiosa. A ver, generalmente se suele tomar que el politeísmo es una evolución religiosa donde se van construyendo, inician con un dios y se van construyendo distintos dioses a lo largo de la historia del pueblo, ¿no? Pero en realidad no es así, es al revés. En realidad sí se inicia con un dios, pero no es que se va evolucionando, sino que se va involucionando desde ese monoteísmo, ese conocimiento de la verdad, se va involucionando al ir creando distintos dioses, creando diferentes verdades o adorando distintos fragmentos de ese mismo Dios. Entonces sería que el politeísmo es una degradación del monoteísmo original. Cada nación llevó los fragmentos de la verdad que están distorsionados por nuestra carnalidad, por nuestro deseo de seguir y obedecer la carne. Yeshua, el esposo que muere por su novia. Esto lo tenemos en el milenio 4. En el cuarto milenio, cuando ya tenemos la nación, la nación de Israel, que era una de las más potentes de la época, en cuanto a comercio, en cuanto a muchas cosas, con el rey Salomón, la nación peca, se divide el pueblo en dos, y una de las partes, la parte más grande del pueblo, es conquistada por Asiria. Todo esto lo hablamos en el video anterior, que lo había profetizado el profeta Oseas. Y es conquistada por Asiria y llevada, y decía el profeta Oseas que Dios las desparramaría, Dios las sembraría, todas esas tribus, para él mismo en la tierra, ¿no? Y la tribu de Judá permanece allí, no porque sea más santa, sino porque Dios tenía un compromiso, tenía algo que realizar con ellos también. Permanece en el lugar, y llega el Mesías, y cuando él llega, él dice una frase que a veces muchos ignoran, y él dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15:24. Entonces fíjense que el mismo Mesías está diciendo que el objetivo de que él venga es para rescatar a aquellos que se había perdido, que es las ovejas perdidas de la casa de Israel, aquellos que habían sido divorciados, aquellos a los que Dios le había dado carta de divorcio y que los había enviado a todas las naciones. A esos son a los que después Pablo va a llamar gentiles, a los que él vaya a decir tienen que volver
a su tierra, reinjertarse en la tierra, ¿no? Entonces, ¿quiénes son esas ovejas perdidas? En la Biblia, una de las curiosidades que tenemos es que aparece la palabra oveja 298 veces, siempre refiriéndose simbólicamente a Israel. Las 10 tribus del norte, de las que hablamos en el video pasado, que le estoy comentando de nuevo, ¿no? De esa división mayoritaria del pueblo, las 10 tribus del norte, que son la casa de Efraín, fueron divorciadas y dispersadas, sembradas para Dios en la tierra. Perdieron su identidad y se volvieron gentiles a los ojos de Judá. Y están esparcidas por todas las naciones. Eso lo pueden ir viendo en Jeremías 56, Ezequiel 34:6. Esas fueron desparramadas, esparcidas por todas las naciones y a la espera, porque claro, no podían regresar, estaban divorciados de Dios y no tenían permiso de volver a su tierra. La misión de Yeshua es buscar a las ovejas perdidas, Mateo 16, morir para liberar a Israel de la ley del divorcio, de la consecuencia de esta ley, de haber sido justamente, esto lo hablamos en el video anterior, si no lo vieron, vayan y véanlo, se les va a hacer más claro. Esta ley estipulaba que si el marido se divorciaba no podía volver a casarse con esa mujer. Entonces, al morir él, quedaba la mujer libre de ese impedimento por la ley. No quita la ley, la cumple. Y resucita para ser un esposo elegible nuevamente. Nuevamente, al resucitar, él está apto para hacer un nuevo pacto, ¿no? Nuevamente con esta mujer. Pero fíjense que, a ver, en esto quiero ser claro. Porque mucha gente malentiende los conceptos de nuevo pacto. Y si ustedes tienen sus reglas, ¿no? Tienen las cosas que les gusta, cómo les gustaría que sea servida la comida, qué hora les gusta levantarse, etcétera. Tienen sus reglas para el día a día. Eso que a ustedes los define como personas, como seres humanos, ¿no? Lo tenés vos, lo tenés tu mujer. Y cuando ustedes se casaron, ustedes tuvieron un periodo de tiempo que es el noviazgo para conocerse, para conocer si esas leyes, esas reglas que tendría la otra persona que definen su ser, son compatibles o no con vos, ¿no? Cada uno pasamos por eso. Entonces, si algo saliera mal y te divorciaras de tu mujer o de tu esposo, y te volvieras a casar después con ella, cambiarían tus gustos, cambiaría tu forma de ser, cambiarían tus reglas. Lo más probable es que no. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque unas cosas son mis reglas, mi forma de vida, de ver las cosas, de ver el mundo, de entender lo sucedido, etc. Y otra cosa es el pacto que yo hago, el compromiso que yo hago para con la otra persona. Me comprometo a amarla, me comprometo a cuidarla, me comprometo, etcétera, 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 ¿no? Son dos cosas distintas, pacto y la ley, las dos cosas diferentes. Entonces, una vez que Yeshua, una vez que Jesús muere y resucita, lo que se rompe ahí, porque ya lo había roto Israel, es el pacto. Ellos habían roto ese pacto y estaban pagando la consecuencia. Al él morir, él quita los libra de esa consecuencia, y cuando resucita para poder volver a casarse con un nuevo pacto, pero con las mismas leyes. Porque él va a seguir exigiendo lo mismo. El concepto de pecado es el mismo antes que ahora. Siempre va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque las leyes esas son lo que definen el carácter de él, ¿no?
un carácter de un esposo amoroso, de alguien que se entrega, de alguien que va incluso hasta la muerte por rescatar aquello que él ama, ¿no? Entonces la ley es su carácter, es lo que lo define a él, y eso no cambia. Lo que hizo es darnos un nuevo pacto para tener una nueva oportunidad de acercarnos a él y poder casarnos nuevamente con él. Entonces ahí es donde él resucita y se hace un esposo elegible nuevamente para aquellos que perdieron su identidad, los que se volvieron gentiles, porque como Dios se había divorciado de ellos. Recuerdan que en el primer video habíamos definido que ser gentil es alguien que no está en pacto. Al haberse divorciado, ellos quedaron fuera de pacto y por tanto estaban como gentiles, sin pacto. Y eso es lo que le dice Pedro en su carta. Dice: ustedes que no habían alcanzado misericordia, ahora alcanzan misericordia. Ustedes que no eran pueblo, ahora son pueblo. Ustedes que estaban fuera de pacto, ahora pueden estar en pacto, ¿no? Pablo habla de eso mismo también cuando Pablo menciona de que somos injertados nuevamente al reino, ¿no? Y en la misión de Yeshua, él envía a los discípulos hasta los últimos de la tierra, que eso lo tenemos en varias partes, pero como eje, pasaje bien conocido es Hechos 1:8, ¿no? Me seréis testigos, dice, hasta en Samaria, Judea, Galilea, hasta lo último de la tierra, ¿no? Y es algo progresivo que debemos, mientras que vivimos, mientras que caminamos, mientras que hacemos nuestras cosas, poder testificar de él. Dice: seréis testigos. La palabra testigo implica martirio. Si ustedes la buscan en el diccionario, la palabra testigo incluye el martirio, porque estás dando testimonio hasta con tu vida de lo que vivís, de lo que profesás, ¿no? A ese nivel es ser testigo para él. El resultado de todo esto, bien, el resultado son que tenemos 298 veces la palabra oveja en la Biblia. Jesús vino a buscarlas, todas las que se había perdido, y como resultado vamos a tener un solo rebaño y un solo pastor de todas esas ovejas. En Juan 10:16 te habla de ese resultado, del objetivo de todo esto. Tenemos a las 10 tribus que fueron divorciadas y dispersadas, sembradas para él en la tierra, y él moriría para liberar a Israel de esa ley de divorcio, como lo explicaba recién. Y el resultado, el objetivo es tener a Judá y a Efraín en la misma mano. Es cuando en Ezequiel en 37 del 16 17 Dios le dice: agarra un palo y anota en él, en la casa de Judá, y en el otro, la casa de Efraín, dice, y ponlos en la misma mano. Dice: así serán en mi mano, dice, uno solo, como un solo palo. Israel unificado. Eso es lo que esperamos que ocurra. Que tanto los judíos reconozcan a Jesús como Mesías, como también los cristianos reconozcan a la ley como autoridad. Ambas cosas tienen que suceder. Y estos perdieron su identidad. Eso es lo que pasa con aquellos que no reconocen la Torá como autoridad, como aquella que nos lleva al Mesías, ¿no? Ellos pierden identidad porque justamente rechazan la Torá. Y el esposo resucita para darles de nuevo la opción de un nuevo pacto. Que es lo que decíamos con el nuevo pacto. Vayan y lean ustedes mismos con sus propios ojos Jeremías 31:31, y van a ver que cuando habla del nuevo pacto dice: para que obedezcan mi ley. No dice: les voy a sacar la ley porque no la pudieron obedecer. No dice eso. Dice: haré un nuevo pacto con Judá y con Efraín, los dos. Dice: con la casa de Judá, con la casa de Israel, dice ahí en Jeremías 31,
Dice, ¿para qué? Dice, para darles un corazón de carne que esté dispuesto a obedecer mis leyes. No dice nuevas leyes, dice mis leyes, ¿no? Entonces, una vez que ocurre eso, ahí hablamos del nuevo pacto, del cual el Mesías que resucita se hace un esposo elegible nuevamente para casarnos. Y ahí es que la novia, cuando empieza en obediencia, se transforma en una nueva creación, sin esa naturaleza pecaminosa, sino que doblegándose a la obediencia de los mandatos del Señor. Y estas ovejas se encuentran esparcidas en todas las naciones. Por esa razón es que Jesús envía a los discípulos hasta lo último de la tierra. Y cuando eso se consuma, cuando esa tarea haya sido terminada, hablamos de las bodas de Cordero consumada en Apocalipsis 19, del 7 al 8. Fíjense cómo vamos camino ¿no? Vamos camino a que el rebaño se junte, a que el reino se unifique, a que el corazón de piedra se vuelva un corazón de carne, y que cuando todo eso esté listo, tengamos las bodas del Cordero. ¿Qué sorpresa va a ser para aquellos que rechazan la ley constantemente cuando llegue este momento y el Señor diga, apártense de mí, hacedores de maldad? No se los deseo a nadie. Por esa razón hacemos estos videos, ¿no? Parábola del hijo pródigo en Lucas 15, del 11 al 32. Ahí nos habla justamente de todo este contexto. Nos habla del rebaño de ovejas que tenían un solo pastor, pero que una oveja en este caso, se perdió en la montaña, y él deja, ¿no? Deja esa oveja para ir a buscar la que se había perdido, y la trae al redil, la cura, la trae al redil. Eso está contrastado con los pasajes de las profecías donde él habla de aquellos pastores codiciosos que usaban a las ovejas, ¿no? Y las mataban para comer por gusto propio nomás, hablando del sistema fariseico, del sistema en realidad religioso, porque a veces, claro, cuando decimos sistema fariseico, culpa a los fariseos solamente. No, ocurre hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy el sistema religioso trasquila a las ovejas de Dios como si fuesen propias, y mata a las más gorditas para poder satisfacerse ellos mismos cuando eso le pertenece al Señor. Jesús estaba hablando de eso, y en el mismo contexto él da la parábola del hijo pródigo, diciendo de aquel que pidió su herencia y fue y la malgastó con ídolos, con prostitutas. Esto mismo es lo que hizo Efraín, ¿no? Efraín hace exactamente eso, las 10 tribus hacen exactamente eso. Es la causa del divorcio que tienen con Dios. Y una vez que estuvieron en tierra extranjera, porque ellos fueron, al divorciarse el Señor, los llevan a tierra extranjera. Estando en tierra extranjera, el hijo pródigo se da cuenta de lo que había pasado, de lo que había hecho, y dice, ¿por qué tengo que estar acá si en la casa de mi padre yo podría estar comiendo manjares? Y él se arrepiente. Y eso mismo nos habla Deuteronomio capítulo 28, cuando nos dice sobre las consecuencias de la desobediencia. Cuando habla de las consecuencias habla de que serían esparcidos por toda la tierra, que le mandaría pestilencia, enfermedades, etc. Y dice en Deuteronomio 28 que el objetivo de todo eso es para que se arrepientan, para que entren en conciencia. Y cuando al fin este hijo pródigo entra en conciencia y se encuentra comiendo con cerdos, exactamente de la misma manera que se encuentra Efraín hoy comiendo literalmente cerdo, literalmente, él dice, pucha, pero si necesito volver, necesito arrepentirme, necesito volver a la casa de mi padre, ahí tenía todo. ¿Por qué estoy haciendo esto? Entra en conciencia él. Y Deuteronomio 28 dice que cuando eso suceda,
Dios escucharía y se acordaría del pacto con Jacob. Lo mismo dice Salomón cuando inaugura el templo. Cuando inaugura el templo, Salomón contempla ahí en su oración, en Primera de Reyes, él contempla que puede venir algún momento donde alguno de los hijos de Israel estén, dice, lejos, en la otra punta del mundo, y dice, y si de allá oraran y se arrepintieran, tú te acordarías del pacto con Abraham, Jacob, ¿no es cierto? Y dice, y lo traerías desde la otra punta del mundo. Salomón diciendo esto, hablando de lo que Dios ya había prometido y de alineados con las promesas del Señor. Y así es como el hijo pródigo vuelve a la casa de su padre y si recuerdan, el padre sale al encuentro, cuando lo ve de lejos, sale al encuentro. ¿Por qué? Porque culturalmente podían matarlo al hijo pródigo y él sale al encuentro de su hijo para que no le ocurra ningún daño, porque justamente era el que había despilfarrado justamente la, eh, la fortuna y tenía sentencia de muerte en su cabeza si aparecía de nuevo por la casa del padre. Eso culturalmente hablando, ¿no? Así estamos nosotros, con una sentencia de muerte por causa de nuestro pecado. Y el Padre sale al encuentro como Él vino a nuestro encuentro y esa sentencia la carga sobre sus hombros y así es que nadie paga, nadie puede hacernos daño. Eso está íntimamente ligado con Caín, donde Dios le pone una marca para que nadie lo mate. Pero este tema aparte, ya lo hemos hablado cuando hablamos de los milenios, hablamos de la marca de Caín. Así que cualquier cosita se pueden ir a ver en el milenio 1, donde hablamos de esos temas. Y ahí es que cuando el padre lo recibe, le pone honra, le da un anillo, le da autoridad, lo viste, por tanto cubre sus pecados, ¿no? Cuando ocurre eso, Judas se enoja. Y no hay tanto problema hoy en día de parte de los judíos para los cristianos. Para los judíos, los cristianos simplemente están haciendo circo. Pero cuando ven a los cristianos que están guardando Shabbat, que están festejando la fiesta y lo están haciendo incluso mejor que ellos, y de esto les puedo dar testimonio propio de que lo hemos visto y lo hemos vivido, personas de nuestro grupo que trabajan para judíos, ellos cuentan que estando trabajando para los judíos veían cómo ellos guardaban Shabbat y las fiestas, y ellos no lo estaban guardando, no lo estaban haciendo. Y después les dio vergüenza de que un gentil sea más fiel a Dios con los mandamientos que ellos mismos, y comenzaron a guardarlo. Comenzaron a festejar Shabbat, comenzaron a festejar las fiestas de la mejor forma posible. Comenzaron a cuidarse en las comidas, porque comían cerdos también, comían lo que Dios decía que no debían comer. Cuando solo por ver a este gentil que estaba siendo más fiel que ellos. ¿Y qué dice la Biblia de eso? Dios le dice a Judá, le dice, te provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Se refería a las mismas tribus de él, pero habían dejado de ser parte del pueblo. Y Judá ve eso y se enoja. Y dice, ¿cómo puede ser? Y ahí que le dice el padre, pero si tú siempre estuviste acá, siempre estuviste en mi casa, tenías todo para servirte. ¿Y por qué reclamas? ¿No? ¿Por qué si vos quisiste vivirlo de esa forma, por qué me reclamas? ¿No? Tremenda enseñanza nos da el hijo pródigo cuando lo ponemos en el contexto histórico correcto. El Mesías y la misión más específica de la historia. Una de las declaraciones que
La mayoría leen sin entender, es parte de lo que dijimos, que no he sido enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Parte de lo que hemos ya dicho, ¿no? Los judíos de Judea que escuchaban a Yeshua nunca se habían perdido. Era el hijo que se quedó en la casa. Estaban en la tierra prometida, con el templo, con la Torá, eran la casa de Judá. Las ovejas perdidas son la casa de Efraín, las 10 tribus divorciadas, dispersadas y que nadie conoce la totalidad de que hay en el mundo entero. Jesús les dijo a sus discípulos: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y habrá un rebaño y un pastor. En Juan 10:16 dice: debo traer, es una obligación de parte de él traer, juntarlas, es parte de su misión, como es parte de la misión del pastor tener todas las ovejas juntas y no dispersadas para que no las ataque ningún animal y no se pierda ninguna. Dice que no puede regresar al Padre sin haber iniciado el proceso de búsqueda de las ovejas perdidas, literalmente, ¿no? Es lo que Jesús inicia en Hechos 1:8, ¿no? Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la orden de la búsqueda. ¿Y qué estamos haciendo nosotros en ese sentido? Si hablamos de tener identidad para con Él, ¿por qué no tenemos identidad para con nuestros hermanos también? Con aquellos que son parte de la casa, ¿no? Parte del pueblo, y que Él nos pide: vayan, comuníquenle, díganles a todos ellos que pueden volver, que deben comportarse como aquella novia ataviada, como aquellos a quienes yo voy a buscar en su tiempo, y pueden volver a casarse conmigo, a ser injertados en el pueblo. Vayan, búsquenlo y díganles que acá está su amado esperándolos. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué simplemente quedarnos con eso nosotros y no salir y buscar y enseñar de todo esto a los demás? Esto es lo que hemos conocido como las misiones, ¿no? Ser misioneros. Si bien la palabra misiones o misioneros inicia en el catolicismo, cuando ellos hacían las misiones, ¿no? En las conquistas del Nuevo Mundo, ellos hacían asentamientos y a eso le llamaban las misiones. Y ese asentamiento tenía el objetivo de evangelizar. Esa evangelización era, en aquellos tiempos, no era solamente predicar de esta forma el evangelio, sino convertirlos a un tipo de religión, ¿no? Religión oficial romana, y en eso implicaba también la cultura, ¿no? Hoy en día tomamos esa misma idea, pero aplicamos a la predicación del mensaje, ¿no? Del mensaje original, de la verdad original, de tratar de guiarlos a que vuelvan a tener la identidad que Dios marcó desde un inicio, ¿no? Pero ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué tanto rechazo, tanta quedarnos tanto en los laureles, digamos, respecto a las misiones, ¿no? Porque cuando hablamos de misiones, a mucha gente parece que les estuviéramos hablando de un fantasma. Y qué triste que suceda así, ¿no? Qué triste que suceda así. Pablo mismo decía de los gentiles, considerando este contexto que les estoy contando, ¿no? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en el Mesías Yeshua.
Entonces, ¿cómo es que se va a reconocer? Si son así coherederos, si son parte de las tribus perdidas, etcétera, ¿cómo es que reconocemos alrededor del mundo? Bueno, de la misma manera se llaman, de la misma manera que el pastor llama a sus ovejas. El pastor hace un silbido o un grito en particular y las ovejas escuchan, reconocen la voz del pastor y se empiezan a reunir de donde sea que estén. La predicación tiene que ver con eso. Por esa razón es que la fiesta de Yom Teruah o el día de las trompetas tiene que ver con eso, porque Teruah es la palabra Teruah tiene que ver con cuando nosotros hacemos un grito. De hecho, también se le reconoce como el día del grito, ¿no? O fiesta del grito. Teruah tiene que ver con grito porque nuestra garganta y el esófago y nuestra boca hacen digamos a modo de trompeta para amplificar el sonido que nuestras cuerdas vocales generan. Nuestras cuerdas vocales con el aliento, ¿no? Entonces nuestra boca y el esófago lo que hace es amplificar justamente ese sonido. Lo mismo que haría una trompeta. Entonces Teruah tiene que ver con aquel pastor que va gritando para que sus ovejas vengan hacia él. Tiene que ver con la difusión del evangelio, con la predicación del evangelio. Eso está ligado íntimamente con la fiesta de Yom Teruah. Y esa es lo que se hacía a la hora de anunciar la llegada de un reino, la llegada del rey, del novio, o dar noticias importantes, ¿no? Todo eso tenía que ver con la fiesta de Teruah. Entonces, si nosotros lo vemos por ese lado, cumplir con esta fiesta es predicar, es hablar, es misionar, es buscar esas ovejas perdidas por todos lados donde estén, ¿no? No quedarnos quietos, no quedarnos de brazos cruzados, porque esa es la parte cómoda y, y no necesariamente la parte más honrosa hacia Dios. El olivo natural, en Romanos 11, habla de Israel, de las 12 tribus originales, las ramas desgajadas de ese olivo natural, es la casa de Efraín, las 10 tribus que fueron divorciadas y dispersadas, las ramas silvestres injertadas, esas fueron esas ramas desgajadas que se asilvestraron, ¿no? Y que con ellas arrastran o traen también a otros olivos, a otros que fueron, digamos, nacieron fuera, los descendientes de ellos, ¿no? Nacieron fuera y que son silvestres, pero que ahora van a ser injertados en el olivo natural. Y la raíz de ese olivo natural habla de los patriarcas, de la Torá misma, la Torá que reciben los patriarcas, que son los que dan, digamos, inicio a este olivo, ¿no? Que en sí es el Mesías, ¿no? Para explicarlo mejor y que no se confundan, es el Mesías, ¿no? Que es la Torá hecha carne. Y les dice en Pablo en Romanos 11 en el verso 25, no quiero que ignoren este misterio, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Plenitud de los gentiles es el número completo de las ovejas perdidas de Efraín. Cuando entre, todo Israel será salvo. Entonces fíjense en este marco teológico, ¿no? De Mateo 15, Juan 10, Romanos 11, cómo en realidad cobra mucho más sentido la misión de Yeshua, ¿no? La misión de Jesús y lo que Él vino a hacer aquí al mundo, ¿no? Entonces acá tenemos algo que es el punto de lo crucial y como ya hemos hablado un poco, que es el profeta Oseas y con quien él se casa, que es Gomer, la prostituta, ¿no?
es justamente es una profecía viviente, ¿no? La señal profética es que Dios ordena a Oseas casarse con Gomer, una prostituta, Oseas 1, capítulo 1, versículo 2. Ellos tienen 3 hijos y cada uno reciben nombres dados por Dios, nombres proféticos, donde era Jezreel, Lorruana y Loami. Parte de esto ya lo hemos hablado, por eso lo estoy comentando rapidito. Si no lo recuerdan, vayan al otro video. Y Gomer es el símbolo de la casa de Israel, de Efraín, de un Efraín infiel a su Dios. Y lo maravilloso de esto, y que suma a todo lo que ya hemos hablado, por esa razón no lo mencioné antes, es el grito de Jesús en la cruz. Y se los cuento y se me hace la piel de gallina. Cuando Jesús estaba en la cruz, Juan 19:30 nos dice que Jesús clamó: consumado es. La palabra en hebreo que significa consumado es Gomer. Gomer viene de la raíz gamar, que significa acabado, completo, que ha llegado a su fin, que ha sido algo consumado. Ese era el nombre de la prostituta que representó Efraín a Israel, y Jesús dijo: yo no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando él estaba muriendo ahí crucificado, que es todo lo que hemos estado hablando, cuando él estaba ahí crucificado, él grita: Gomer, consumado es. Grita el nombre de aquella mujer por la cual él había venido a morir, para que vuelva a estar en pacto, ¿no? Jesús pronuncia el nombre de su amada en el momento de dar su vida por ella. El esposo muere por la esposa infiel, por cada uno de aquellos que están siendo representados en ese símbolo, en Gomer, en aquella prostituta, aquellos que se prostituyen en idolatría, adorando, teniendo al dinero primero que a Dios, teniendo a la fama humana primero que al estar bien con el Señor, ¿no? Fíjense, David es la contraparte de todo eso. David tenía dinero, tenía fama, tenía poder, y cuando vio que había pecado, David ora y llora delante de la presencia de Dios y le dice: quítame todo, quítame la fama, quítame el poder, quítame el reino, el dinero, no me importa, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Eso es lo contrario a Gomer. Eso es lo contrario a aquellos que van por la vida prostituyéndose, pensando de que Dios los va a perdonar por hacerlo. Es el corazón de David el ejemplo de lo que Dios pretende, quiere de cada uno de nosotros. Por eso Él no quita la ley, porque un corazón arrepentido no vuelve a hacer lo que hizo antes, sino que cambia. ¿Cómo es que Él cambiaría su forma de ser para hacernos ver arrepentidos a nosotros? No. El arrepentimiento debe ser genuino, debe ser de nuestra parte. Si antes la desobediencia a la ley nos llevó a estar lejos de Dios, hoy la obediencia a la ley nos acerca a Dios. Y la posibilidad de obedecerla y poder acercarnos obviamente es por Jesús. No se está desechando en ningún momento, se lo está potenciando en realidad. Entonces, en esta ecuación legal de Romanos 7, del 1 al 4, tenemos a Jesús como el esposo. El motivo del divorcio es la idolatría, el adulterio, y no podía volver, de acuerdo a Deuteronomio 24, del 1 al 4. Entonces el esposo muere y resucita, y ahora está libre nuevamente para casarse, para entrar en pacto de nuevo, bajo la misma ley. ¿Cómo era, pensando ya con todo este contexto, la iglesia del primer siglo? Aquella iglesia que fue a llamar a todas estas ovejas perdidas, ¿no?
Era una iglesia de un solo sentir, un solo pensar, Hechos 4:32. Una iglesia sin divisiones, con una misma mente, 1 Corintios 1:10. Tenían todas las cosas en común y estaba acompañada de señales y prodigios. El mundo creía y el evangelio crecía. Todo esto lo pueden leer en el libro de los Hechos. ¿Cómo es la iglesia de hoy en día? Tenemos 41.000 denominaciones que son divisiones. Antes era sin divisiones. Eran de un solo sentir. Ahora hay 41.000 formas de pensar, de ver y divisiones. Eso era en una encuesta realizada por el grupo Barna en el 2015. 43.000 había para el 2017. Y se estiman para hoy más de 50.000 denominaciones. Fíjense qué tremenda diferencia y cómo en tan poquito tiempo crecen y se divide cada vez más. En vez de cumplir lo que dijo Yeshua, ¿no? Que sean uno, como tú y yo lo somos, se dividen cada vez más. Hay diferentes mensajes, diferentes formas de sentir, y no hay comunión. Antes tenían todas las cosas en común. Dios y los creyentes, tristemente, hoy para la sociedad son objeto de burla. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, decía Pablo. Reconcíliense con Dios. ¿De qué tipo de embajada estamos hablando hoy en día? Claro que estamos tratando de comunicar un mensaje sin entender la identidad misma del mensaje, sin entender nuestra propia identidad. No estamos creyendo del todo lo que decimos, creemos solamente la parte buena de eso y nos sentimos superiores a los demás. Y como no reconocemos ese sincretismo, como no reconocemos toda la parte mala, nos volvemos objetos de burla de los demás. Porque la falta de identidad, aunque el otro no te la pueda explicar, se siente, se percibe. Entonces estamos siendo embajadores, mal representantes de Cristo, mal representantes del reino. Una fe dividida es como un reino dividido, que Jesús decía que no puede permanecer. En este caso Jesús hablaba de el reino de Satanás. No puede permanecer. Marcos 3:24. Entonces imagínense qué tipo de reino estamos representando si nosotros mismos estamos dividiendo ese reino. El desafío que tenemos todos es volver a la fe una vez dada a los santos. Judas 1:3. La que recibieron quienes caminaron con Yeshua, con el Mesías. Y la misma que el Mesías representó. Dijo, el mismo Jesús decía, yo no vine a traer nada nuevo, yo no vine a hablar mis propias palabras, vine a hablar de lo mismo que Dios habló todo este tiempo. La fe original, la que viene desde allá del Edén, sin distorsiones, sin levaduras, sin añadidura de doctrina humana, sin añadidura de lo que a mí me parece o lo que yo interpreto. La fe original. Y esa fe en la Biblia fue catalogada como la fe de los nazarenos, la identidad original. Había 3 grupos en el primer siglo. Uno eran los judíos, los que obedecían la Torá de Moisés, las leyes más leyes rabínicas, pero que no habían aceptado a Jesús como Mesías. Esas leyes rabínicas eran las añadiduras de mandamientos de hombres. Eso es escrito en el Talmud. Después surgieron los cristianos, aquellos que creían en Jesús, pero que rechazaban la Torá como algo que estaba vigente, y añaden la filosofía greco-romana y el paganismo sincretizado. Y en el medio los nazarenos, aquellos que creían en Jesús como Mesías, también originalmente judíos, pero
lo que se destaca es que creían en Jesús como Mesías. Posteriormente eso se transporta a otros que no eran judíos, obedecían la Torá, pero rechazaban las leyes rabínicas. Esto es a lo que se ha confundido en el relato por no tener el contexto correcto. Se ha confundido en el relato como el rechazo a la Torá. No, era el rechazo a la Torá oral o Torá rabínica o ley rabínica, ¿no? Eso era. Y que entendían y aceptaban la resurrección de los muertos y tenían la esperanza de Israel, de la unión de Israel, de todo esto que estamos hablando hasta ahora. Epifanio, en el 375 después de Cristo, que fue un obispo y padre de la iglesia, dice: los nazarenos no difieren en algo esencial de los judíos, ya que practican las costumbres y doctrinas prescritas por la ley judía, excepto que estos creen en Cristo. Ellos creen en la resurrección de los muertos, guardan el sábado y otros ritos. Esto lo escribe Epifanio en el Panarión, de capítulo 29, versículo 7. Los nazarenos fueron perseguidos tanto por los judíos como por los cristianos como herejes. Ahí tenemos la declaración de Epifanio: por los judíos porque creían y aceptaban a Jesús, y por los cristianos por lo mismo que Epifanio decía. Escaparon de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, siguiendo las palabras de Yeshua dadas en Lucas 20:20 al 21. Hoy son el modelo al que debemos regresar. Aquellos que, como dice Apocalipsis dice que la fe de los santos son los que creen en Yeshua y siguen la Torah. Y siguen los mandamientos, dice ahí, ¿no? Los mandamientos están en la Torah. Esa es la fe original, los que rescatan esa identidad. Por medio de Yeshua pueden volver a estar en pacto, pueden volver a casarse, pueden volver a estar en la presencia del Señor, y por medio de la Torá, de las leyes, recuperan identidad. Fíjense qué hermosa combinación. Qué hermosa combinación. ¿Qué pasaba en el sistema romano, en el sistema babilónico, no? Ya lo adelanté. Pero el sistema romano, religioso me refiero, ¿no? Es una extensión del sistema babilónico. Constantino usa como herramienta política el evangelio. Él no era creyente, era un político que vio en el cristianismo una herramienta para unificar su imperio fragmentado. El resultado fue la fusión del poder imperial con el mensaje del evangelio, tal cual lo habría hecho Nimrod en su momento, o lo hizo Faraón también con el mensaje de su religión. Y era la forma en que todos los reyes dioses que lo precedieron también hicieron. No inventó nada nuevo. El Papa Gregorio I, en el 601 después de Cristo, más o menos para la época que se estaría formando el Islam, escribió a los misioneros en Inglaterra y les dice: no destruyan los templos, destruye los ídolos, pero el lugar y los rituales, consérvalos. Entonces ellos mismos estaban sincretizando con el paganismo, porque era la metodología heredada desde Constantino y desde Babilonia. Estos imperios que fueron siguiendo, Babilonia permitía esa, entre comillas, libertad de culto. Lo mismo hizo Alejandro Magno. Después sus sucesores intentaron borrar eso y les fue mal. Por esas razones que Roma después aprende de eso. Y bueno, también había hecho así Persia. Después Roma aprende de eso y hace esa, entre comillas, libertad de culto. Y hasta que Constantino cambia el culto a beneficio de su carrera política, haciendo que Roma sea cristiana. Pero fíjense que Constantino no llegó a considerarse cristiano hasta el último momento de su vida, que es cuando él se bautiza. Mientras tanto, él siguió rindiendo culto al dios solar, al dios Sol, Mitra. Él era mitraico.
Entonces, ahí nos da la tremenda pauta de que a él nunca le interesó el cristianismo, y sin embargo, en el 325, en el concilio de Nicea y en muchos otros, en otros concilios más, él era el que estaba presidiendo, él era el que estaba al frente del concilio de aquel momento donde se definía el rumbo del cristianismo. Él estaba ahí para decir qué era cristiano y qué no. Aquel que era mitraico, que adoraba al dios Sol, no encontraban alguna disputa, no encontraban algo que no encajaban. Claro que no, porque ellos rechazaban la ley de Dios. Entonces, la ley de Dios que condenaba esos actos ya no estaba para condenarlos a ellos. Tan simple como eso, ¿no? Si nosotros vemos, fíjense, en la práctica, en la práctica eclesial, no, ellos celebraban el 25 de diciembre la Navidad, pero Roma la venía celebrando desde hace mucho tiempo, y se les llamaba las Saturnalias, y eran el culto al dios Sol. Exactamente lo que escribió el Papa Gregorio, dice, el lugar y los rituales, consérvalos. Así hicieron acá, conservaron la Saturnalia, que era el 25 de diciembre, lo que hoy conocemos como Navidad, que reemplazaron la fiesta de Sukkot, o fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué? Porque según lo que la Biblia nos enseñan, ahí en esta fiesta es que nació Jesús, y ellos dijeron, no, nació acá, el 25 de diciembre, y con eso la cristianizaron. Otra de las fiestas, Pascua o Easter, en inglés hasta el día de hoy se le llama Easter a Pascua, ¿no? Que sería Esther o Ishtar, ¿no? Diosa de la fertilidad, era en el paganismo, y se celebraba en esa época. Por esa razón es que en el inglés llega con el nombre original, Easter, ¿no? Y que en reemplazo de qué le ponen, en reemplazo de la Pascua judía. Y incluso cuando nosotros vamos y vemos la forma en que se hacía estas celebraciones, la mezclaron con el culto mitraico. Para Mitra se agarraba un pan y vino y se hacía una santa cena. Ese era el culto hecho a Mitra. Y lo mismo se hizo acá. Cuando Jesús, al celebrar, nosotros podemos leer en los evangelios que Jesús le dice, vayan y preparen todo para el Pesaj. Y los judíos prepararon el corderito, el pan, las hierbas amargas, el vino. Prepararon todo para la cena de Pesaj. Y mientras estaban cenando, Jesús les habla de dos simbolismos, que era el pan y el vino, pero no era una santa cena. Esos dos simbolismos estaban dentro de la cena de Pesaj, y él toma esos dos y dice, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y dice, cuando hagan esto, que estaban haciendo la cena de Pesaj, cuando hagan esto, háganlo en memoria mía. ¿Por qué? Porque ellos entendían, de hecho lo entendieron también, que después Pablo habla mucho del tema, que él era el cordero que derramaba su sangre para el perdón de los pecados, etcétera, etcétera. Todo eso lo entendieron. Entonces, no hizo falta que Jesús hiciera énfasis en esa parte. Ellos lo entendían. Hizo énfasis en lo que todavía no entendían. Pero seguía siendo la misma cena, la cena de Pesaj, ¿no? No una Pascua en honor a la diosa de fertilidad Ishtar, ¿no? O con los condimentos del mitraísmo. No era eso. El domingo como día del Señor, fíjense, Constantino, desde antes, por ser adorador de Mitra, del mitraísmo, él ya adoraba todos los domingos. ¿Por qué? Porque el domingo era el día de su Señor Dios, el Dies Solis, o Día del Sol. Día del Sol romano, eso lo pueden buscar en Google, lo pueden buscar por cualquier lado. Y el reemplazo fue el Shabbat. El Shabbat, que en la Biblia dice, para que sepas que yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. El Shabbat daba un sentido de pertenencia y de identidad.
Entonces quisieron cambiar esa identidad. Y lo lograron con el tiempo. No fue instantáneo, pero lo lograron con el tiempo. Porque cuando estudiamos en los videos pasados sobre la historia del Shabbat, pudimos ver de que en todo ese primer tiempo se celebraba el día del domingo en Roma y Alejandría, las dos capitales del Imperio Romano, pero en el resto no. En el resto todos celebraban el día sábado. Entonces fue gradual, pero con el tiempo lo lograron hasta el día de hoy, que se celebra en todas las iglesias cristianas, sean católicas o las hijas protestantes en todo el mundo. ¿Por qué digo las hijas protestantes? Porque así lo llaman los católicos, que es la hija rebelde de ellos, porque siguen las costumbres de ellos. Así lo declara el mismo catolicismo, ¿no? Y tienen razón en muchas cosas. No siguen todas las costumbres, pero siguen muchas. Las principales, las que en realidad ellos más promovieron, como por ejemplo el cambio al día domingo, esas es las que siguen justamente. El culto a las imágenes. Esto obviamente estaba en el paganismo, ¿no? Y eran el culto a los ídolos grecorromanos, que estaba prohibido en Éxodo 24, la adoración a María como intercesora, así se le titulaba también a Ishtar, Astarte, Diana, etcétera, que eran llamadas las reinas del cielo, y que tienen un vínculo directo con Semiramis, la esposa de Nimrod, pero esto estaba prohibido en Jeremías. Está prohibido directamente en la ley, está vinculado con Éxodo 24, pero al mismo tiempo lo habla específicamente Jeremías 7:18, ¿no? Cuando habla de la reina del cielo también. Lo mismo que la creencia del purgatorio. Estos eran los mitos griegos del Hades, de Platón, y es algo que no existe en la escritura, y ni hablar si nos vamos por otros temas como el infierno, el diablo, etcétera, ¿no? Ya vamos a profundizar un poco más sobre todos estos mitos que fueron sincretizando y que fueron cambiando la mentalidad hebrea, más bien la mentalidad del pueblo que creía en Dios. Claro que todo esto no se lo tomen personal quien no esté escuchando. No es un ataque personal, es algo que en realidad yo trato de hablar sobre el sistema religioso y lo que el sistema religioso enseñó, no de las personas, ¿no? Entonces, hasta ahí hablamos de la iglesia del primer siglo y lo que estaba aconteciendo con ellos. Pero ¿qué acontecía con aquellas 10 tribus de las cuales hablamos antes, ¿no? ¿Qué fue aconteciendo en ese tiempo? Porque habían unos cuantos que eran considerados parte de las tribus perdidas, que estaban ahí cerca. De hecho, los judíos mismos decían, ¿no? Que se irá a predicarle a los griegos, ¿no? O sea, entre los griegos también estaban esas tribus perdidas y entre ese nuevo mundo. Pero como habíamos leído en Esdras, en segunda de Esdras 13, del 40 al 45, que es un libro apócrifo, que decía, estas son las 10 tribus que decidieron dejar la multitud de naciones, o sea, esa zona donde estaban todas las naciones conocidas, e ir más allá a una región más lejana donde nunca había habitado la humanidad, para que allí pudieran guardar sus estatutos, y esa región se llama Arzaret. Y habíamos comentado que justamente este término Arzaret, por muchos historiadores antiguos, para ellos era América. Arzaret era América. Y al punto tal de que se dice que Cristóbal Colón, cuando él es impulsado a hacer este viaje a América para descubrir América, en realidad él quería ir para otro lado, en teoría. En realidad quería descubrir una ruta más corta para las Indias.
Y cuando él llega a América, llega impulsado por Arzaret, por este entendimiento que ellos ya tenían de que existía Arzaret. Y esto mismo es lo que los impulsa a estas tribus, a alguna parte de estas tribus, para venir para estos lados. Y cuando vienen, los conquistadores descubren que América ya estaba poblada y que tenían muchas eh, costumbres y formas similares, no iguales, pero similares a la Biblia, incluido en el mismo lenguaje de ellos, ¿no? Entonces llamó mucho la atención esas particularidades, y muchos frailes escribieron sobre esas particularidades que observaban, ¿no? Entonces ahí se hace aún más fuerte lo de Arzaret, ¿no? Y entonces es uno de los lugares, América, donde parte de esas tribus llegaron, y que la predicación del evangelio no llegó hasta muy tarde, ¿no? En un marco metodológico hablamos de fósiles rituales. Un fósil ritual es una práctica cultural que no tiene un origen local explicable, que presenta similitud estructural con prácticas hebreas, que no puede explicarse por contacto histórico reciente, y que preserva elementos arcaicos de transmisión oral antigua. La convergencia de múltiples líneas independientes constituye evidencia de herencia cultural directa. Fíjense, por ejemplo, en esto. Hay muchísimo que mostrar. Yo solamente voy poniendo algunas poquitas cosas. En el pueblo Qom, en estos hemos estado con ellos hace unos meses atrás, en el Gran Chaco argentino. El nombre Qom, una de las particularidades que tiene, es que es muy parecido fonéticamente hablando a Qum. Qum es una letra hebrea que significa levantarse, surgir, establecer, cumplirse. En Génesis 4:8 y en Isaías 61 es utilizada, por ejemplo, esta palabra Qum. Y Qom, que significa hombre, ¿no? Persona. Si Qom deriva de Qum, el nombre del pueblo es un mandato profético que esas personas se levanten. Levántate y resplandece, ¿no? Como dice en Isaías. La declaración de fe de quienes esperan ser restaurados como pueblo de Dios. No, esto obviamente, si le preguntamos al pueblo Qom hoy en día, no lo saben ellos. No lo van a vincular, pero es algo que llamaría la atención y que podría ser una posible vinculación. El tema de las aguas amargas, en la Biblia recuerdan que cuando el pueblo llega a Mara, ¿no? Y que se tira unas ramas, un tronco, y las aguas se endulzan. Bueno, había en el pueblo Qom, hay un ritual, Et Ra, documentado por Alfredo Tomasini en 1969 al 76, donde ellos toman una madera de algarrobo, Prosopis alba, y la dejan sumergida 3 días en agua amarga, y el agua se purifica. Curiosamente, eso tiene un respaldo científico, porque el algarrobo se utiliza específicamente para eso, ¿no? Y lo mismo, siendo que el algarrobo es de zonas áridas, lo mismo pudo haber ocurrido en el Éxodo. Es el paralelo exacto con el Éxodo 15 del 22 al 25, donde el algarrobo es pariente botánico de la acacia, que abunda en el desierto del Sinaí. El voto de Nazareo. Los ancianos Qom identificaban a niños especiales desde pequeños
a estos niños no se les cortaba el cabello. Y cuentan ellos que si se les cortaba el cabello, ellos enfermaban. Y es una réplica del voto de nazireato, escrito en número 6 del 1 al 21. O, por ejemplo, Sansón, que tenía también ese voto, que cuando se le cortó el cabello enfermó, digamos, de alguna forma, pierde la fuerza, ¿no? Y esto es un relato que me lo contaron ellos de forma directa a mí. Los otros son curiosidades que fui encontrando, pero este es un relato que ellos mismos me contaron a mí. La ley de los celos. Y esto también me lo contaron ellos a mí. Ley de los celos, el número 5, hablaba de esto en la ley del Señor. Hablaba de que si el marido cree que su mujer le fue infiel, él podría llevarla ante el sacerdote, decir, mi mujer me fue infiel. Se hacía un ritual para ver si era verdad o no, y se le hacían beber básicamente aguas amargas, y la mujer al beber eso, si era verdad y ella había sido infiel, quedaba infértil, básicamente quedaba infértil, y como castigo, ¿no? Pero si era mentira y ella nunca le fue infiel, ella iba a ser muy fértil, iba a ser mucho más fértil, como premio, digamos, su fidelidad. En la práctica, documentada con las aguas amargas, ellos en el pueblo Kwon, ellos mismos me comentaban que cuando ellos veían a una mujer que tenía una tendencia promiscua, de ser una mujer que no iba a ser, digamos, útil para el cuidado de los hijos y de su hogar, entonces ellos dicen que los ancianos preparaban una bebida, unas aguas amargas con unos yuyos, y básicamente cuando ella lo bebía le provocaba esterilidad, la esterilizaban, ¿no? a la mujer, para que no pudiera hacer daño, digamos, a su prole, a futuros niños y demás. Y es un paralelo casi directo con esto de la ley de los celos, el número 5. Es tremendo lo que registra esta práctica cultural. El testimonio directo de Pascual López, un anciano Kwon de 78 años en el 2018, en una entrevista que le hicieron, él dice: cuando aprendimos sobre Shabbat y las fiestas, mi abuela, que vino a la memoria, ella siempre decía que nuestros abuelos guardaban un día especial de descanso. Ahora entendemos, éramos Israel y lo habíamos olvidado. Qué tremendo testimonio, ¿no? Esto en una entrevista que le hace un medio local argentino a este anciano Kwon. La práctica del Ivri Maraey y la lengua aymara. En guaraní, el Ivri Maraey se le llama la tierra sin mal, sería la traducción. Esto está documentado por León Cadogan en 1959 y Helene Clastres en 1975. Se la llama tierra sin muerte, sin enfermedad, sin trabajo penoso. Es un paralelo tremendo con el milenio que nosotros hablamos. Los líderes del pueblo, los llamados Caraí, una palabra muy similar a la caraíta en el hebreo. Estos líderes organizaban migraciones masivas hacia el este, lugar que es en donde estaría orientado hacia Jerusalén. Migraciones masivas hacia el este se hacían luego de una purificación ritual previa y un abandono de las posesiones, todo muy parecido con lo que nosotros describimos del milenio. Y de esto un anciano dijo: Ivri Maraey no es adelante, es atrás, es donde nuestros primeros padres vinieron. Entonces ellos buscaban el retorno, como lo que nosotros hemos estado explicando, ¿no? Que Dios lo que hace al purificarnos, al recuperar nuestra identidad, es retornar a ese estado en el Edén, ¿no? Donde estábamos
de lleno en su presencia por completo con Él, y eso es lo que se promete con cielos nuevos y tierra nueva, y esto es lo que estaban ellos, seguramente tenían ese fósil, ¿no? En su cultura, que tal vez les habían comentado de esto, de ese cielo nuevo y tierra nueva, de aquel lugar donde habrían venido, eh, y ellos buscaban, aunque no sabían exactamente, tenían algunas pistas nomás de esto. Esto es un paralelo con segunda de Esdras 13 del 40 al 45, cuando hablábamos recién de Arzaret, y tal vez ellos estaban buscando retornar a Jerusalén, ¿no? Y con esta memoria perdida o distorsionada de la tierra prometida, el impulso hacia el este tiene el sentido de que intentan regresar a aquella tierra de donde vinieron sus antepasados, ¿no? La palabra guaraní es documentada por por Ruiz de Montoya, en 1639. Nos habla de Dios, que su nombre es Tupá, de Keko, que era la ley o el camino, Keko, muy parecido o similar a lo de Torah, y Derech, como Eretz, Derech Ibi, que es tierra, Eretz en hebreo, ¿no? En el Aymara tenemos muchísimas similitudes con el hebreo. Hay un libro que ustedes pueden buscar y leer, es escrito por Villamil de Rada. Villamil de Rada fue un erudito que hablaba 22 idiomas, y es un aymara de sangre, nacido y con el aymara como lengua nativa, como lengua materna, y él registró muchísimos, ¿no? Muchísimas similitudes. Algunas, los eruditos de hoy en día han intentado desacreditarlo, pero la realidad es que él, siendo alguien que hablaba 22 lenguas y que nació siendo aymara, es bastante difícil creer que se vaya a equivocar tanto como los eruditos hoy en día proponen, ¿no? Pero bueno, hay algunas similitudes que él dejó registrada. Acá tenemos, por ejemplo, la palabra ya en hebreo, que viene de su raíz etimológica hayá, y tiene esa misma palabra en el aymara, hayá, que es ser o existir, exactamente con el mismo significado en el hebreo de ya, que viene de hayá, ¿no? De la raíz etimológica hayá. La palabra Abba en el hebreo, que en el aymara es Awi, Auki o Tata. También en el hebreo, al menos en el hebreo moderno, se dice Tata al padre, de la misma manera que en el aymara. La palabra Ur en el hebreo es luz, y Uru en el aymara vendría a ser día o luz, también día. Shalom en el aymara es Sumá Kamanya, que sería vida plena. En este caso no comparten la fonética, pero sí el significado, porque Shalom se traduce normalmente como paz, pero en realidad el significado en sí no es la paz como nosotros la entendemos, sino que se consigue la paz, que se consigue el Shalom con una vida plena, ¿no? Teniendo todo en plenitud en nuestras vidas, adquirimos la paz, ¿no? Es un concepto diferente. Y ese concepto lo comparten con el aymara. Y tenemos la palabra El, que es Dios, y Elohá, que es, bueno, el Dios, el Todopoderoso. Y en el aymara el mismo concepto se diría Ilya, Ilyapá. Entonces es muy similar en el constructo de la palabra, ¿no? Adán, y en el aymara Adán,
que es el primer espíritu viviente, ¿no? O el primer ser viviente. En el hebreo, Malech es rey y Malkú es señor o autoridad en el Aymara. Fíjense la cantidad y acá, como les digo, son unas poquitas, pero hay muchísimas más. Son aproximadamente 1500 raíces léxicas compartidas, según Villamil de Rada, entre Aymara y el hebreo. Un sistema triconsonántico paralelo y un concepto de tiempo no lineal espectral, aspectral, como similar también con el hebreo, ¿no? Todo esto quedó registrado en el libro de Villamil de Rada, donde él postula que la Aymara mantiene la lengua o el lenguaje original, el lenguaje de Adán. Y para que ustedes tengan en cuenta, Aymara, bueno, son principalmente en la zona de Bolivia. Es la identidad cultural de Bolivia, y ellos mantienen, son muy orgullosos de sus raíces, en el buen sentido hablando, ¿no? Y son los que han mantenido una identidad más pura dentro de lo que es América, y al mismo tiempo han sufrido esa discriminación histórica de parte de los otros pueblos. O sea, todas características del hebreo, todas características de aquel que da su vida por el Señor, ¿no? Más allá de que ellos ahora no están adorando a Dios, sino a la Pachamama, pero recuerdan ustedes, y si no, vayan y vean de nuevo, cuando hablamos de el imperio inca, cuando hablamos sobre el factor Melquisedec, en el segundo milenio. Ahí, cuando hablamos factor Melquisedec y hablamos del pueblo inca, podemos ver que ellos tenían una conexión profunda con el Señor en aquel entonces, que después con el tiempo se perdió, pero sí la tenían. Entonces se puede ver claramente esa conexión, ¿no? Que después con el tiempo se perdió. Ahora, por una cuestión de que no quiero que se desvíe la atención, es que lo estamos mencionando un poco por encima. Pero es un caso para estudiarlo con mucha más profundidad, el de los Aymaras. ¿Qué sucedió en el tiempo? Mientras que todo esto estaba gestándose en América, la Iglesia Católica lanza la Inquisición. Una de los objetivos era borrar la memoria de aquel Israel, de aquellas primeras costumbres que dan identidad de pueblo. ¿Por qué? Porque justamente la Iglesia Católica lo que hizo fue cambiar justamente los tiempos y la ley, como dice en el libro de Daniel. Entonces tenía que borrar todo lo que estaba en contra de ellos, o que los acusaba de lo que ellos mismos habían hecho, ¿no? Y eso lo hicieron tanto en América como en Europa, como en todos los lugares donde ellos pudieron pisar, donde la Iglesia Católica tenía injerencia, ¿no? Es el paralelo de persecución en Europa, pero ocurrido en América por medio de la Inquisición. En Europa teníamos los grupos como los valdenses, que estaban en los Alpes. El motivo de su persecución es que guardaban Shabbat, rechazaban el papado. El castigo fue la cruzada albigense, donde exterminaron prácticamente el pueblo entero. Quedan apenas unos pocos valdenses o seguidores de las enseñanzas de Pedro Baldo, ¿no? Esto también los hemos hablado en otros videos. Los cátaros en el sur de Francia. El motivo era las leyes alimentarias, el rechazo de los sacramentos. También eran guardadores de Shabbat, como lo vimos registrado en la historia de Shabbat. Fueron exterminados en el 1244. Los sabatistas de Bohemia, en la República Checa,
guardaban el sábado y la Pascua bíblica, fueron quemados en la hoguera en 1467. Los aymaras de Potosí, en el Alto Perú, guardaban un día de reposo semanal, tuvieron una represión y una conversión forzada al cristianismo cuando llegó las misiones jesuitas, ¿no? Los indios del Mantaro, en Perú, tenían el voto de nazireato, practicaban la purificación, y la Inquisición los acusaba de que esas prácticas eran judías, y se les daban 200 azotes, destierros y esclavitud a los que tenían esta práctica. Los profetas guaraníes en Paraguay, con la migración a la tierra sin mal, Libri Maraey, ellos ejecutaron a los caraí, a los líderes que los llevaban a esa tierra, y tuvieron una reducción poblacional forzada y su conversión, ¿no? Los cronistas que reconocieron todas estas cosas fueron el fray Diego Durán, donde escribe: mi sospecha es que los indios son de aquellas 10 tribus perdidas de Israel. Bartolomé de las Casas escribe: tienen leyes y costumbres que no difieren de las que tuvieron los hebreos en los tiempos antiguos. Ruiz de Montoya, en el 1639, escribe: admirable cómo tienen palabras y ceremonias que parecen sacadas del Antiguo Testamento. Diego de Ocaña, en el 1599 al 1606, dice que encuentra indios que guardaban un día de reposo semanal. Entonces fíjense cómo ellos tenían o mantenían esa memoria en América, y la Iglesia sistemáticamente, tanto en Europa como en América, vino a tratar de borrar esa memoria, esa identidad, en cada uno de ellos, en cada una de las comunidades. ¿Cómo no tener amor y misericordia por cada uno de ellos y tratar de hablarles de aquel Dios misericordioso que dejó su ley para que no perdamos esa identidad, ¿no? Pero hay esperanzas. Hoy en día podemos hablar de aquel gran despertar de las ovejas perdidas. Aquel gran despertar del cual habla el libro de Ezequiel, de aquellos huesos secos que vuelven a la vida, para después formar parte de la nación de Israel. Esos huesos secos que cuando escuchan la voz de Dios, encuentran en la profundidad de sus huesos esa médula que contiene el ADN, y dicen: esta voz yo la reconozco, este mensaje yo lo reconozco, y vuelven a cobrar vida. Ese gran despertar de las ovejas perdidas. Hay en el mundo, en el 2020, de 5 a 10 millones de personas involucradas en poder recuperar esa conducta de obediencia a la Torá, de obediencia a la ley de Dios. Tiene un crecimiento, este movimiento tiene un crecimiento anual del 15 y el 25%. Esto es datado en la última década. En América Latina es donde está la mayor concentración de todos estos. Coincidentemente con todo lo que venimos viendo, un 40% de todas esas personas. Y ahora vamos a ver más adelante con detalles el número que les voy a dar. En el 2008 se calcula, es un año estimado para el final del castigo a Efraín, aproximadamente cuando este movimiento empieza a cobrar fuerza. Ya lo vamos a ver con más detalles, les voy a dar todas las citas bíblicas de eso. Lo que está ocurriendo en el mundo es un movimiento global sin fundador humano, aunque hay algunos que se han querido apropiar de esto poniéndoles títulos como raíces hebreas o cosas por el estilo, pero
viene de mucho antes y no tiene fundador humano. Es un movimiento de un despertar de las personas a guardar el día santo del Señor y toda su ley. Millones regresan al Shabbat y abandonan el domingo. Adoptan las 7 fiestas bíblicas, Pesaj, Shavuot, Sukkot, etc. Rechazan la teología del reemplazo, aquella que dice que Dios reemplazó a Israel con un pueblo que no quiere guardar ni obedecerlo. O sea, reemplaza a unos desobedientes con otros que son más desobedientes todavía. No tiene sentido esa teología. Se identifican como Efraín, la casa de Israel perdida. Y en simultáneo ocurre en todo el mundo sin una coordinación humana. Ellos cuando se encuentran dicen, bueno, ¿y quién te predicó? No, nadie, no, surgió así, surgió asá, fue Dios que hizo esto, Dios que hizo aquello. Y ¡wow! Tremendo lo que Dios está haciendo alrededor del mundo. Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas, dice el Señor. Este gran despertar, como decíamos, de Ezequiel 37, los huesos secos que cobran vida. Desde 1990 hasta hoy, millones de personas se identificaban como cristianos gentiles y todos ellos están volviendo a la Torá poco a poco. De 5 a 10 millones globalmente, con un crecimiento del 15 y el 25% anual, una mayor concentración en América Latina, un 40%, y especialmente en regiones con poblaciones nativas, como lo que hablábamos, fíjense, lo de los guaraní, los aymara. Miren lo que, un dato de colores, Bolivia, uno de los países que más gente envía a Israel. Cuando llega la época de Sukkot en Israel, que es la fiesta de las naciones, que van todas las naciones con las palmas, ahí Bolivia es el país que más gente envía. Son el país con mayor concentración de gente en Israel. Es tremendo eso. Tremendo que ocurra eso. Ezequiel 37:7 nos habla de que hubo un ruido y los huesos se juntaron. Los huesos secos son esos israelitas dispersos que perdieron su identidad. El ruido son los libros, documentales, podcasts sobre las raíces hebreas, sobre este mensaje, sobre las tribus perdidas, sobre la identidad. Y ese temblor, esa controversia, ese choque que hacen contra el relato clásico de la iglesia, ¿no? Rechazan este movimiento, las iglesias, y generan esa controversia que es ese temblor, está haciendo temblar desde el cimiento mismo al cristianismo clásico. Pero esto no es obra humana, no hay un humano que pueda atribuirse ese movimiento, como si cada denominación de las iglesias cristianas tienen un iniciador humano. En este caso no lo hay. Ezequiel 37 en el 8 dice, y había tendones y carnes, pero no había espíritu. Los tendones habla de una estructura, de una organización. Surgen redes de enseñanza, casas donde se juntan a orar, congregaciones mesiánicas en algunos casos. No es mi preferido, es una congregación con denominación y todo, como raíces hebreas, pero sí surgen en las casas gente que se amontona para orar, para reunirse, para estudiar de la palabra. La carne habla de la comunidad, las familias que celebran ese Shabbat juntas, como familias, no como nueva denominación, sino como familias. La piel es el testimonio visible, los que practican la Torá, que son reconocibles por la sociedad. Y todavía falta la fase final, el avivamiento masivo del Espíritu Santo, porque había tendones y carnes, pero no había espíritu. Si bien es algo que el Espíritu lo está haciendo, pero falta lo que el Espíritu va a hacer. Ezequiel 37 del 9 al 10 nos dice que llamó al Espíritu de los 4 confines de la tierra y le dijo, ven.
y vinieron y se forma un ejército grande en extremo. Y eso habla de que habrá y se está formando, por ahora todavía se están formando todos esos tendones y toda esa carne, pero habrá un masivo avivamiento. Las dos casas, Judá y Efraín, se reconocerán mutuamente, no como individuos dispersos, sino como una nación restaurada, y eso será un avivamiento que estremecerá al mundo, un gran avivamiento. Y es tremendo lo que en potencia puede hacer eso. Y cuando ocurra, Ezequiel 37 del 16 al 17 nos habla de aquel palo de Judá y el palo de Efraín que serían uno en la mano del Señor. Judá reconocerá a Yeshua como Mesías, Zacarías 12 y 10, ¿no? Me verán a mí, a quien traspasaron. Efraín reconocerá su identidad como Israel. Y ahí podríamos citar cuando ellos dicen que 10 de todas las naciones vendrían y tomarían del manto a un judío y le dirían: hemos heredado mentiras de nuestros padres. Si mal no recuerdo, creo que está en Jeremías, no lo noté ahí. Los dos se unirán bajo un solo rey, Yeshua, el descendiente de David, el rey de reyes. Ese es el gran despertar en Ezequiel 37. Y sería como esto, ¿no? Cuando dice el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, más serán sus días 120 años. 120 años, muchos han entendido que se puede referir a algo más que solamente años literales, sino que proféticamente puede estar hablando de los jubileos. Si es así, 120 jubileos son 6.000 años. Y ustedes recordarán, cuando estudiamos, parte de este curso es esto de los 6.000 años, ¿no? Y recordarán que hablábamos que cuando se cumplieran los 6.000 años, cuando lleguemos al año 6.000, es cuando el Señor viene a instaurar su reino, y estamos cerquita, ahí nomás, a unos pocos años de que se cumpla el año 6.000. El gran Israel del libro de los jubileos, ahí hay un error, porque el gran Israel en realidad lo hablamos en Génesis capítulo 15, pero también, mencionado en el libro de jubileos, donde el tiempo se mide de jubileo en jubileo. Esto es el tiempo medido en el libro de jubileos. Los 6.000 años de historia humana son los 120 jubileos, donde la humanidad vive a su manera, y luego vienen los 1.000 años del reino del Mesías. Estamos ahí en el último jubileo, no quedan más de 50 años de ese último jubileo, hasta que venga ese reino mesiánico. Y en este periodo de tiempo ocurrirá ese gran avivamiento. En este periodo de tiempo los huesos cobrarán vida. Ya se está formando ese ejército que poco a poco está recuperando su identidad. Algunos se están yendo mucho para el judaísmo, pero van a ser corregidos, y ese gran ejército se formará con la identidad de reino, con la identidad del reino del Mesías, para poder exaltar el nombre del Señor. Este sexto milenio es el día en que el hombre fue creado. Es el milenio en que el hombre caído en Adán está siendo restaurado en Yeshua, donde, por ejemplo, en Génesis 1 del 27 al 31 nos dice: y creó Elohim al hombre a su imagen, y fue la tarde y la mañana el día sexto. De eso hablábamos al inicio de todo de toda esta serie de identidad, de que fue a su imagen, fue a su sombra. En un inicio fue a su sombra, pero ahora es a su semejanza, ¿no? Una vez que eligió voluntariamente vivir en obediencia a la ley de Dios, se hizo a su semejanza, primero a su sombra, a su imagen, y luego a su semejanza. Cuando la luz lo iluminó,
se hizo a su semejanza. Un testimonio viviente es lo que citábamos, ¿no? de este anciano Kwon, de 78 años, ¿no? Que decía, éramos Israel y lo habíamos olvidado. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes que están escuchando, tal vez son Israel, simplemente lo olvidaron? No se nos contaron, mentiras heredamos de nuestros padres, como dice la palabra del Señor, ¿no? Tal vez esa sea tu condición. Simplemente te has olvidado, no has reconocido tu identidad. Simplemente necesitamos reconectarnos con la palabra de Dios. Necesitamos reconectarnos con el Señor de señores, con aquel que nos está llamando desde los confines de la tierra, desde el inicio del tiempo. Jeremías 16:19 es el que dice, nuestros padres heredaron solamente mentiras. Tal vez sea esa la condición, ¿sabes? Sea esa la herencia y la han disfrazado de religión. Pero si sentís que algo no encaja, que algo no está del todo bien ahí, pero tenés el temor de alejarte porque no querés hacer algo en contra de Jesús, algo en contra de Yeshua, porque sentís que lo amás, tal vez seas tú parte de que éramos Israel y lo habíamos olvidado, ¿no? Y Dios está esperando a que la plenitud de los gentiles entre, así todo Israel sea salvo. Romanos 11, del 25 al 26. Entonces, si tenemos que hacer una conclusión final, tenemos que decir, somos Israel. Jesús es un sumo sacerdote y solo puede casarse con una virgen de su pueblo. Levítico 21, del 13 al 15. La novia no puede ser gentil, tiene que ser del pueblo. Y no puede ser alguien que sea viuda, ¿no? Ni divorciada, tiene que ser una virgen. Y eso es una vez que muere a sí mismo y se mantiene en obediencia. El nuevo pacto es con la casa de Israel y la casa de Judá, no con gentiles. Eso lo pueden leer en Jeremías 31:31. Ustedes léanlo con sus ojos, porque se ha leído en las iglesias este pasaje, pero no se lee completo. No se lee en el énfasis que Dios le da. Y la Nueva Jerusalén, recuerden mis hermanos, tiene 12 puertas y cada puerta tiene el nombre de una tribu. Si nosotros seguimos creyéndonos gentiles, entonces no tenemos acceso a ninguna de esas puertas. No existe la puerta para los gentiles. Eso lo pueden buscar en Apocalipsis 21:12. Pablo cita, o sea, aplicándolos a los gentiles que creen, porque esos gentiles son la casa de Israel perdida. Pablo entendía de esto, solo que no se nos ha explicado el contexto de Pablo, se ha cambiado ese contexto por ideas filosóficas posteriores. Ser hebreo no es genética, es cruzar de muerte a vida. Todo el que cruza por Yeshua entra en Israel. Yeshua, Jesús, es el puente, es el Pesaj, el que pasa por alto nuestros pecados y nos introduce en Israel. Pero no en contra natura, sino injertándonos, haciéndonos partícipe de esa savia original, aquella que es lo que describe Apocalipsis, donde dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús. Eso es ser Israel, no un sistema religioso, no las denominaciones, no aquello que todos los domingos nos hace ir. No, es un sistema de vida, es un sistema de obediencia, de rendirnos delante de Él día a día,
No le pongamos nombre. Es algo que solo Dios y su Santo Espíritu hacen. Apocalipsis 18:4 decía: salid de ella, pueblo mío, de Babilonia. Y como hemos visto, ese sistema religioso que se expandió en múltiples denominaciones que dicen seguir a Dios, a Jesús, a Cristo, todos mantienen en mayor o menor medida, porque están mayor y menor medida, aquello que inició con Nimrod, que es el símbolo de Babel, y que fue pasando a los distintos imperios, pasó también por el sistema rabínico judío y fue heredado por la Iglesia Católica y por medio de la Iglesia Católica hasta nuestros días en las distintas denominaciones que hay en el mundo. Salgan de ahí, pueblo mío. Salgan de ese sistema religioso que hace exactamente lo mismo que le dijo Jesús a los fariseos. Ustedes recorren cielo, mar y tierra para ser un prosélito, y cuando lo hacen más merecedor del infierno que ustedes mismos. Esas palabras resuenan hasta los días de hoy, porque tristemente la mayoría solamente las piensa solo para aquel momento, solo para aquellos fariseos y nada más, pero no resuenan hasta el día de hoy. Siguen siendo vigentes. Salid de ella, pueblo mío. No está hablando a los extraños, está hablando a su propio pueblo, a los que dispersados entre las naciones llevan en sus huesos la memoria de un pacto que pensaban haber olvidado. Si estás oyendo esto, esta voz, y algo te mueve en tu interior, no es accidente. El buen pastor está encontrándote ahí donde tú estás. Te está cargando en sus hombros y te quiere llevar de nuevo a su redil. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Tu identidad no es la que el sistema te dio, tu identidad es la que Elohim declaró antes de que el mundo existiera. Aquella identidad que dejó él escrita en su ley para que vos puedas reconocerte y reconocerlo a él cuando la practiques, ¿no? Aquella ley que, como dijo Pablo, el objetivo de la ley es llevarnos a Cristo, es conducirnos a Cristo. Ese es el objetivo de la ley. Debe conducirnos a Cristo, pero no el Cristo que nos vendieron, al verdadero, a un Cristo judío, guardador de Shabbat, guardador de Torah, un Cristo que se entrega por completo, un Cristo que nos envía a predicar, a un Cristo completo, no a un Cristo a medias, a un Cristo completo. A eso nos debe conducir la obediencia en la Torah. Hablamos recién sobre teología del reemplazo y aquí vamos a hacer algunos paréntesis, pero los vamos a dejar a todos estos para el próximo video, teología del reemplazo, cómo se ve Pablo en la Torá, las fiestas de Israel. Tenemos varios temas que hemos dejado ahora para el último, y no quiero que se desvíe tu atención de esto, de salir de ahí, pueblo mío, y que nuestra conclusión es que somos Israel, eres Israel, no gentil. No debemos buscar estar fuera de pacto, sino en pacto con el Señor. Salí de ahí, pueblo mío. Volvé a los brazos del amado, del Maestro. Que Dios te bendiga.